Sean bienvenidas y bienvenidos, jóvenes de técnicas de redacción. El tema del día de hoy son las fuentes generadoras de neologismos. Vayamos a su definición. Los neologismos son ciertos usos, expresiones y palabras que no existían tradicionalmente en una lengua, pero que son incorporados a ella debido a su necesidad de adaptarse a la realidad de sus hablantes. Es decir, los neologismos son aquellas palabras y giros nuevos que los hablantes incorporan a un idioma, a medida que surgen nuevas cosas que nombrar y nuevas formas de hacerlo. Son lo exactamente opuesto a los arcaísmos. En la última parte de la clase hablaremos de la diferencia que existe entre neologismos y arcaísmos, pero a grandes rasgos definiremos arcaísmos como palabras que ya no están vigentes en determinada lengua, es decir, son palabras que han caído en desuso. Aparición de los neologismos. Los neologismos hacen parte de un proceso común y ordinario en todos los idiomas, obligados como están a adaptarse y a actualizarse. De manera contraria, esta lengua podría morir. Sin embargo, una palabra puede considerarse un neologismo durante un tiempo determinado, ya que una vez que ha sido incorporada y normalizada como parte del idioma, sencillamente deja de ser una novedad. Así, un neologismo puede ser a la vez un extranjerismo, como ya lo hemos estudiado, o un barbarismo, pero no debe confundírselos con las palabras compuestas, pues los primeros son como el nombre lo indica, del griego neo, que significa nuevo, y logos, que significa palabra, es decir, palabras siempre nuevas. Entonces, las palabras compuestas, como ya lo estudiábamos en la formación de las palabras, no son neologismos. Neologismos se comprenderá como palabras que han surgido en un nuevo contexto. Entonces, como los neologismos son palabras que han nacido en un nuevo contexto a partir de la actualización de ciertas palabras, entonces la RAE las ratifica. Ahora bien, no aparecen directamente en una gramática. Esto sucederá hasta que se haga una nueva actualización. La última actualización que hizo la RAE fue en 2010. Ahora bien, WhatsApp es una palabra que no existía. De hecho, no existía ni en español, ni en inglés, ni en mandarín, etc. No existía en ningún idioma. Sin embargo, la tecnología es una de las fuentes más propicias para crear neologismos. Y por ende la RAE tiene que aceptar ciertos usos. Veamos esta RAE Consultas. En español se recomienda el uso de los términos adaptados WhatsApp, WhatsApp, mensaje enviado por WhatsApp y WhatsAppear o WhatsAppear. Vemos acá un cambio de grafía. La palabra WhatsApp, el sustantivo WhatsApp, el nombre de la aplicación, no existía. Por lo tanto, se convierte en un neologismo. Ahora bien, como vemos acá, la desinencia de la palabra WhatsAppear significa que es un verbo, así que es un verbo nuevo. Resolvamos esta interrogante. ¿Cómo se generan los neologismos? Bueno, los neologismos pueden tener muy distintos orígenes, pero sea cual sea el procedimiento y la lógica que los trae a la existencia dentro de un idioma, siempre se consideran intentos
del idioma por adaptarse a una realidad específica. Como sabemos, la realidad es algo cambiante. También las lenguas, como son organismos vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero en su reproducción es donde vamos viendo la aparición de neologismos. A medida que surgen nuevas invenciones científico-tecnológicas, como ya lo mencionaba, nuevas formas de pensar o nuevas necesidades afectivas que expresar. Y todo ello requiere de un correlato en el idioma, o sea, de un modo de decirse. Por ende, la necesidad de crear palabras es constantemente inevitable. Veamos algunas formas de crear neologismos. La forma de siglas y acrónimos. Estas aparecen sumando iniciales y primeras letras de una oración, como por ejemplo el nombre de nuestra universidad, Unicaes, ¿sí? Se puede obtener mediante el uso y la repetición de nuevas palabras de valor lexical propio. ¿Qué significa esto? Palabras que tengan sentido para una determinada comunidad lingüística, olvidando incluso que inicialmente se trataba de una forma de abreviatura, ¿sí? De hecho, en El Salvador tenemos un montón de neologismos que han sido creados a partir de siglas y acrónimos, como por ejemplo ANDA, CLESA, CAES, etc. Veamos. Por otro lado, dejó de ser así. Dejaron de ser inicios de palabras y dejaron de ser abreviaturas para darle paso a este tipo de ejemplo, como la palabra láser. De hecho, la palabra láser proviene del acrónimo en inglés de Light Amplification by Simulated Emission of Radiation, ¿sí? Que en español significa aplicación de la luz por emisión simulada de radiación. Sin embargo, como ustedes pueden observar, generalmente las siglas y los acrónimos se escriben en mayúsculas, pero este no es el caso. De hecho, se crearon este tipo de palabras, este tipo de neologismos, y se simplificó con la escritura de una palabra normal, a tal grado que para nosotros láser ya no es un neologismo, es un simple sustantivo, ¿verdad? Es el nombre de algo. Sin embargo, es interesante a verlo desde el punto de vista gramatical, como las palabras que son neologismos que provienen de siglas y acrónimos pueden llegar a escribirse de esta manera. Otra forma de crear neologismos es por composición o paréntesis. Esto sucede juntando dos o más palabras en una sola. Se puede también componer literalmente un nuevo término. Este fue alguna vez el caso del término Hispanoamérica. La palabra no existía. Lo que sucedió es un amalgamiento gramatical. En este caso fue la composición de América e Hispania, ¿verdad? Y se creó el término Hispanoamérica. De hecho, si ahora alguien nos dijera América Hispana, sería algo raro. Vemos acá entonces la presencia de las dos palabras que hablábamos al inicio. Vemos Hispanoamérica como un neologismo y vemos la forma América Hispana como un arcaísmo. Y dice, y lo es hoy el de contrafuegos. Es una composición de cortar y fuego en su significado digital de Internet. Por eso en la lámina anterior hablábamos del léxico. De hecho, nosotros o algunas personas que estén viendo esta clase y nosotros, como nosotros, ¿verdad? No tenemos nada que ver,
con cuestiones de internet, imaginémonos en el caso hipotético, de hecho no sabríamos qué significa cortafuegos. Pero por eso es importante la comunidad léxica que crea estos neologismos, ya que muchas veces los neologismos parten de cuestiones técnicas, es decir, que son palabras que solo se van a entender en una comunidad lingüística determinada. Métodos de derivación. Esto funciona por la adición de sufijos derivativos. Nosotros ya hemos estudiado qué son los sufijos y sabemos que son las desinencias o terminaciones de palabras que le agregan significado, ¿verdad? Entonces, la adición de sufijos derivativos es una práctica tradicional a la hora de crear palabras. De hecho, muchas de las que hoy en día empleamos tuvieron alguna vez dicho origen. En ese sentido, continuamos creando nuevos términos, como impresora. Veamos el proceso que sufrió esta palabra. Derivación de imprimir más el sufijo ora, que otorga características. O por ejemplo la palabra computadora. Derivación del verbo computar más el sufijo ora. Revisemos las formas de onomatopeyas. A partir del intento de reproducir con palabras un sonido, como por ejemplo cuando se ejemplifica el toquido de una puerta, esa es una palabra onomatopéyica, porque se escribe toc toc y se supone, ¿verdad?, que así suena, ¿sí? Y las palabras onomatopéyicas entonces son eso, se escriben tal cual suenan, es decir, no existen así por así. De hecho, pueden ser neologismos porque pueden surgir en cualquier momento. Como repito, el toc toc cuando se toca una puerta, o el pío pío del canto, ¿verdad?, de los pollos. Ahora bien, repetimos, a partir del intento de reproducir con palabras un sonido, como el toc toc, como el pío pío, como el miau, podemos también obtener nuevos términos que incorporar mediante el uso de nuestro diccionario formal. Es lo que ocurrió con el verbo chirriar. Chirriar. Alguna vez, aunque ya lo tengamos por palabra, cualquiera del español, o con el nombre ping pong, o como vemos en este GIF. Tipos de neologismos. Tenemos los neologismos de forma. Estos se construyen mediante palabras ya existentes en la lengua. Es decir, parten de lenguaje reciclado, porque ya son palabras existentes, a través de los procesos antes mencionados de composición o derivación. Por ejemplo, la palabra aeronave. Alguna vez fue un neologismo compuesto por el prefijo aero, que viene de aéreo, y nave, que viene del significado barco. Es lo que ocurre también con teleoperador o con bioseguridad. Neologismos semánticos. En cambio, se obtiene cuando una misma palabra ya existente en el idioma adquiere nuevos sentidos, es decir, poseen más de un significado, más o menos vinculados a lo que ya poseía, significados diferentes pero relacionados entre sí. Es lo que ocurrió con la palabra virus. A partir de la aparición del software malicioso en Internet, o cómo navegar, a partir de la posibilidad de incursionar en la web. Ambos términos ya existían, pero se aplicaban a otros ámbitos. El término virus nosotros lo conocíamos por una enfermedad, ¿sí? Enfermedades virales, enfermedades que se adquieren en el ambiente, ¿sí? Conocemos muchas enfermedades de virus, ¿sí? El virus del VIH y obviamente, ¿no?, el coronavirus. A ver si no nos bloquean este video por decir esa palabra. Ahora bien, la palabra navegar
adquirió nuevos significados. Por eso se llaman neologismos semánticos. No porque sean palabras nuevas completamente, sino porque son palabras que han adquirido diferentes significados a los que ya poseían. Navegar en la web. Antes, navegar era navegar en barcos, ¿sí? Entonces, estos son los famosos neologismos semánticos. Me imagino que ahorita que estamos describiendo cada tipo, a ti también te van surgiendo diferentes ejemplos. Neologismos por extranjerismos. Como hemos dicho ya en clases pasadas, y de hecho en esta misma clase, sabemos que los extranjerismos son palabras que provienen de otras lenguas. En el caso en que provengan de otros idiomas, ya sea que respetemos o no su forma y su pronunciación. Generalmente, los extranjerismos son mal pronunciados por la comunidad hispanohablante. Esto sucede porque hay ciertas palabras que nosotros las hemos españolizado, es decir, nosotros creemos que vienen del español. De hecho, hay personas que ni siquiera saben que estas palabras provienen de otro idioma, como por ejemplo el caso de la palabra setear, oído, setear, ¿verdad? Nosotros creemos que así se dice, sin embargo viene del inglés set up. O customizar, que viene del inglés customize. O hostear, del inglés host, ¿verdad? Términos vinculados con el argot de Internet. De hecho, este tipo de palabras lo utilizan la generación millennial como la generación Z, ¿verdad? Y alguno que otro boomer por ahí que anda metido en este rollo del Internet. Neologismos por barbarismos. Estos son pronunciaciones o formulaciones erróneas del idioma, malas pronunciaciones, pero que al transmitirse y popularizarse acaban por gestar nuevos términos, como ocurrió con el CD y CD, o DVD y DVD, para nombrar los distintos tipos de discos compactos. En muchos casos, los barbarismos pueden ser a la vez extranjerismos, neologismos y arcaísmos, porque como decíamos al inicio de la clase, los neologismos existen en un tiempo determinado. Sin embargo, lo que para nuestra generación pueden ser neologismos, para las nuevas generaciones serán palabras arcaicas. Expliquemos entonces la diferencia entre neologismos y arcaísmos. Los arcaísmos son lo diametralmente contrario a los neologismos. Si los primeros constituyen formas nuevas, los últimos son formas antiguas, formas ancestrales, formas en desuso, que de algún modo logran sobrevivir total o parcialmente en el idioma. Por ejemplo, les voy a decir una palabra que depende de su ubicación, podrían reconocer. La palabra utualito. Esta palabra la utilizaban generaciones anteriores para decir ahora mismo, ahorita mismo, ahorita, ¿verdad? A menudo se siguen utilizando en una geografía específica, en un pueblo, en una provincia, o sea, en un dialecto de habla puntual, gente del campo podría ser, o bien en ámbitos técnicos muy especializados. En otros casos, solo se utilizan en la lengua literaria, que acude a ellos como un recurso estilístico. Pongamos un ejemplo. Nosotros utilizamos las formas adversativas, pero, coma, sin embargo, coma, no obstante, pero hay una forma arcaica
que de hecho se utiliza como un recurso estilístico. La forma en pero. ¿Qué significa pero? De hecho, esta forma es un arcaísmo. Sin embargo, se utiliza en ciertos escritos para dar cierto nivel estilístico. Es decir, los arcaísmos pueden adjudicársele a estratos sociales bajos o altos. Sin embargo, sabemos que son palabras que ya no se usan, pero quedan parcialmente en la memoria lingüística de los hablantes. Así que este ha sido el tema de hoy. Y ya sabes que si tienes alguna pregunta, puedes escribirme a Moodle, a nuestro tablón, vía WhatsApp o en Meet. Y si no perteneces a ninguna de estas plataformas, puedes enviarme un mensaje a mi cuenta de YouTube. Gracias por haber llegado hasta el final.